Reflexiones Amazónicas con David Landa. Bien, saludamos a esta hora a David Landa, representante del colectivo Moyobamba 500 años. David, qué gusto saludarte, buen día, muy amable como siempre. Buen día, mi querido José, un abrazo a todos allá, en una mañana fresca acá en Moyobamba. Se nota, estás ahí en un paisaje envidiable, en un balcón ahí que se precia, ¿no? Con todo el verdor, toda la naturaleza ahí que nos permite observarla. Vamos a conversar sobre un tema que adquiere vigencia y debería adquirir vigencia de manera permanente, que es el desarrollo de fronteras vivas, ¿no? Porque hay que reconocerlo. En nuestro país nos acordamos de las fronteras solamente cuando se generan este tipo de situaciones, como el que ha generado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero en esencia de preocuparnos por las fronteras vivas, de preocuparnos por su desarrollo, estamos bastante alejados. Entonces, ¿cómo estás mirando este tema? Tú eres un estudioso en la materia, conoces nuestra Amazonía y sabes que ahí tenemos varios sitios limítrofes, de tal manera que siempre es bueno apuntar qué es lo que estamos haciendo. Sí, mira, hay varias aristas por donde podríamos iniciar esta reflexión el día de hoy, ¿no? La primera tendría que ver con que este tipo de situaciones, mira, ahí estás mostrando las imágenes de parte de fragmentos de texto del tratado de Salomón Lozano. Pero en situaciones como esta se mira la Amazonía y en situaciones como esta se desnuda realmente el abandono que tiene la Amazonía y el enfoque andino costeño digamos, la planificación de la mirada del Estado peruano, ¿no? Entonces, y en estas circunstancias, incluso vamos descubriendo cómo con a veces ese enfoque mitológico de una Amazonía vacía, o solamente una reserva biológica y un dispensario de recursos, se lo ha venido mirando, pero con un desconocimiento total de lo que pasaba acá. Tú estás mostrando imágenes allí de, por ejemplo, la configuración hídrica, de cómo los ríos cambian de curso, etcétera. Y cuando uno lee el documento, el tratado de Salomón Lozano, Salomón el canciller peruano y Lozano el plenipotenciario del gobierno colombiano, uno descubre una ignorancia total, ¿no? Y peligrosamente consignan algunos artículos en aquel tratado que ponen en desventaja al Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizan en el artículo primero que se refiere a cómo se va a delimitar ya la nueva frontera con Colombia en el capecho amazónico y con ese regalo, esa entrega, ese despilfarro de territorio nacional de más o menos una superficie extensa en el capecho amazónico, nosotros nos damos cuenta que en ese artículo menciona que la división fronteriza entre Colombia y Perú, en ese lugar específico, será el Talhuej. Y el Talhuej es una expresión técnica geográfica que se refiere a la estructuración de un trazado de puntos por el cauce más profundo de los ríos, ¿no? Y claro, si un río es fijo con un criterio europeo, utilizas el Talhuej para el Támesis, para el Rin o para el Sena, entonces son ríos que no cambian de curso, que están manteniéndose por siglos en ese mismo curso, en ese mismo cauce, y tú puedes aplicar para una división jurisdiccional, territorial, el Talhuej, el punto más bajo del cauce. Pero en la Amazonía, utilizar ese tecnicismo, digamos, para espacios geográficos, diría entre comillas, estáticos, porque bueno, nada es estático, en la Amazonía, donde todo es dinámico y cambiante, eso fue una soberana, diría yo, comillándole, estupidez. Claro que los técnicos de la Cancillería peruana, liderados por el señor Salomón, no tienen ni idea de lo que pasa en la Amazonía y creen que todo es estático. Por eso es que el primer artículo de ese tratado habla del Talhuej, ¿no? Entonces, y cuando cambia de curso el río, ¿a dónde se va el Talhuej?
el Talo cambia de posición también porque en la zona profunda del río se desplaza. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y el artículo 4 es todavía le pone un candado. Parece que eran más hábiles realmente los diplomáticos colombianos cuando le ponen el candado de que cualquier diferendo que habría sobre el tema para ratificar la validez del tratado y de lo acordado tendría que ser dirimido por la Haya. Así que, bueno, pues, dicho lo cual, en la verdad, esta situación de abandono de la Amazonía, como ya conocemos en la historia, ha traído consecuencias a veces desgraciadas, y después demandas que hasta ahora están latentes en la Amazonía. No podemos olvidar el levantamiento que hizo por ya la intención de la entrega de territorio a Colombia, Leticia, ¿no? Y dicho sea de paso, Leticia es un nombre de una dama loretana, Leticia Smith, ¿no? Casado con un ciudadano peruano y quiteño, el señor Charón, ¿no? Un ingeniero, y que le puso a este puesto de frontera, a este poblado, el nombre de su esposa, ¿no? Y Leticia. Bueno, muy bien, entonces se levantó, ahí hubo un levantamiento en Loreto por el capitán Guillermo Cervantes Vázquez, que al mando del regimiento Cazadores de Oriente número 17, y proclamó el Estado Federal de Loreto, que no era que se proclamaba la independencia de Loreto, sino que un régimen, un trato, ahí estás mostrando la bandera que exhibieron ellos del Estado Federal de Loreto, adscrito a la República del Perú, pero con un tratamiento federativo. Ellos reclamaban, sus 4 puntos principales de reclamo era autonomía, o sea, autonomía regional, la misma que nosotros reclamamos acá en San Martín, haciendo región, y tenemos autonomía. La reclamaba la defensa de las fronteras, el segundo punto, porque ya se venía lo de Leguía, estamos hablando que estábamos en el contexto de Leguía, y había una presión de Estados Unidos para ceder territorio a Colombia, y de esa manera se compense el arrebato de la provincia del este, que fue de Panamá, que se creó la República de Panamá, ¿no? Para hacer el canal. Entonces, y el otro punto era el pago a los trabajadores estatales. No estaba hablando de independizarse, porque estaba reclamando que los trabajadores estatales adscritos al Perú, obviamente dentro del marco peruano, no estaban recibiendo sus salarios desde hacía varios meses en esa, olvidados completamente, abandonados en Loreto, en Iquitos. Y el cuarto punto era oposición a la entrega del territorio amazónico a los países vecinos, ¿no? Y bueno, esa sonada, que fue el 5 de agosto de 1921, culminó en enero de 1922, cuando Leguía con Brasil aislaron a la navegación por el Atlántico a los digamos, federalistas, y ellos tuvieron que escaparse. Entonces, este tipo de situaciones se mantienen latentes, lo que nos demuestra hasta el día de hoy y el total abandono que hemos tenido en las fronteras y una política no eficaz de manejo de fronteras en estos momentos, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que avanzar para hacer una política de fronteras, David? ¿Cuál cree que es el principal punto de partida para realmente hacer una política de fronteras? Porque esto lo venimos conversando de muchos años, esto es arrastra de muchos gobiernos. Siempre hablamos, cuando ocurren este tipo de situaciones, hay que revitalizar las fronteras, hay que fortalecer las fronteras, hay que darle todo el apoyo, pero cuando uno ve, son fronteras casi abandonadas. Esa es la realidad. Mira, lo que tú ahorita motivas, en realidad es una reflexión pero muy importante, que debería ser tomado en cuenta de una manera absolutamente seria por los tomadores de decisiones, por el Congreso de la República en este caso, aprovechando esta situación que nos hace que miremos con seriedad, un poquito más de seriedad a la Amazonía. En realidad tenemos una gran limitante en la constitución política de nuestra nación, ¿no? El artículo 71 de la Constitución Política del Perú, de nuestro Perú, menciona que no podemos permitir inversiones extranjeras en un ámbito de 50 kilómetros de la frontera. O sea, en ese margen de 50 kilómetros no puede haber ninguna inversión extranjera. Eso nos limita tremendamente para la gestión de las fronteras. En las fronteras amazónicas peruanas,
flamea pues la bandera peruana, ¿no? Pero no gobierna el Estado. Y esos 50 kilómetros, con una ausencia del Estado donde solamente tienes la bandera que flamea y bienvenidos a Perú, lo que tú quieras poner ahí, está ocupada realmente por actividades que ya sabemos lo que pasa en la Amazonía, ¿no? El Estado peruano tiene su bandera ahí, pero el que controla la frontera en algunos centros es terrible. El Comando Bermelo, el Comando Capital, las FARC disidentes para la parte de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, es la ilegalidad, las mafias, que las que controlan y gestionan la frontera. Porque no podemos promover inversiones, a diferencia de Brasil, a diferencia de Chile y a diferencia de China, ¿no? Que han dado un manejo especial a sus fronteras. La distancias de no inversión son más cortas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, porque en el resto se empiezan a establecer toda una dinámica de intervención fronteriza. O sea que habría que cambiar seriamente, habría que mirar el artículo 71 de la Constitución, darle un manejo, no inventar la pólvora, copiar lo que está funcionando en estos países que acabo de mencionar, y ahí, diríamos de alguna manera, desalojar ese gobierno, ese imperio de la ilegalidad, del delito y del crimen que se instala en las fronteras con lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, desde Putumayo al Purús, necesitamos recuperar esos espacios, y para eso teníamos que modificar el artículo 71 de la Constitución, fundamentalmente, ¿no? Y ahí, a partir de eso, establecer ya una estrategia de una frontera que corresponda, pues, al momento en que vivimos en el siglo XXI, y habría que considerar algunos puntos ahí específicos, mi querido José. Ahora, hay países, como es el caso de Brasil, que ha desarrollado muy bien su política de fronteras, ellos le han dado bastante énfasis, claro. Entonces, y esto te marca un poco la mirada de cómo es que, ya visto desde la geopolítica, esto es importante para los países, para su desarrollo y también para tener un factor de contingencia a futuro. Entonces, ¿de qué manera acá en el Perú se puede trabajar de la mano con los gobiernos regionales? Porque en realidad es cierto, es una política de Estado, y eso es, pero tenemos que también mirar qué papel juegan los gobiernos regionales en esta política de fronteras. Totalmente de acuerdo. Mira, en realidad esto va en correlación al párrafo anterior, ¿no? Si nosotros no hacemos esa modificación del artículo 71 de la Constitución, no vamos a lograr dinamizar y tener imperio sobre la frontera. Ese borde verde va a seguir siendo gobernado por estas actividades ilícitas. Y eso va en beneficio, en prejuicio de los países colindantes como Colombia, como Ecuador, como Brasil, específicamente Colombia y Brasil, que tienen políticas de fronteras bastante más, digamos, eficientes que la nuestra. ¿Por qué digo que va en contra de ellos? Porque lo que no pueden controlar ellos en su frontera, con toda su política de fronteras, de intervención de fronteras vivas, lo que quieras, estos grupos se refugian en este espacio y gobiernan ese espacio de 150 kilómetros de no intervención con inversión extranjera del Estado. Entonces, los gobiernos regionales tienen que trabajar, pero en armonía con el gobierno nacional. El gobierno nacional ya debe generar, pues, políticas claras de manejo de fronteras, cambio de paradigmas, ¿no? Del manejo de las fronteras, sobre todo amazónicas, ¿no? Que son más o menos más de 4.500 kilómetros que compartimos con Ecuador, Colombia y Brasil, ¿no? Versus las 1.000 kilómetros más o menos con Colombia y los 171 kilómetros que compartimos con Chile. Entonces es muy importante ahí intervenir, y hay que hacer un plan nacional de fronteras, ¿no? Con enfoque territorial, y ahí es donde tú mencionas, dándole potestades a los gobiernos regionales, incentivándoles que vayan a invertir en esos espacios de fronteras, ¿no? ¿Y qué hacer ahí? De la mano con el gobierno nacional y la legislación nacional, es establecer zonas económicas especiales, ¿no? Como se ha establecido Brasil con mucho éxito, ¿no? Articuladas a los mercados, sobre todo estas zonas económicas especiales articulados al mercado brasileños, colombianos y ecuatorianos, ¿no? Imagínate tú cómo son las políticas de fronteras de Colombia y Brasil, para darnos cuenta nada más.
Cuando tú ves ahí en el trapecio amazónico y tienes en la parte de Leticia colombiana y la parte de brasileña, ahí de la población, tú vas a encontrar en la parte brasileña, que es una sola ciudad ahí con Leticia, en la parte brasilera, un aeropuerto, tamaño del aeropuerto de Rioja acá, de 2 kilómetros de pista. Y en la parte colombiana tienes un aeropuerto del tamaño del aeropuerto de Tarapoto. Imagínate tú, eso es tener presencia viva. Entonces, tranquilamente tienen las condiciones para articularlos con ellos y trabajar zonas económicas especiales, ¿no? Articulados a eso, mercados brasileños, colombianos y ecuatorianos. También tendría que tener otro componente importante, que sí lo trabajan ellos, centros de innovación tecnológica de fronteras, ¿no? Para formar líderes, ¿no? En bioindustria, gestión territorial y lo que fuese. Y luego poner en práctica lo que ya está, lo que tenemos a la mano, la cooperación binacional real con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, que lo venimos cacareando, puntualizando, subrayando en reflexiones amazónicas desde hace ya los 2 años y picos que estamos en este tema. Entonces, eso es trabajar un plan nacional de fronteras, ¿verdad? Con un enfoque territorial, en una estrategia de fronteras para el siglo XXI, pues, ¿no? En efecto, ¿no? Y ojalá que los futuros gobiernos tomen la atención del caso y sobre todo porque son poblaciones que tienen posibilidades de generar su propio desarrollo con su propia dinámica productiva. O sea, no se les puede excluir. Ciertamente son zonas alejadas, pero por el contrario, tenemos que ser inclusivos con ellos en un montón de temas, ¿no? Y para eso, ahí sí corresponde el papel del Estado, un Estado presente, un Estado que sea innovador, un Estado que impulse desarrollo, un Estado que impulse, que propicie incluso inversiones, asociaciones públicas privadas, de acuerdo a la dicotomía, de acuerdo al propio nivel de productividad de cada zona. Porque el otro gran peligro que tenemos allí, y tú lo has mencionado al inicio de la conversación, son las economías ilegales, ¿no? Que aprovechan esos espacios justamente para posicionarse. Este es el otro problema que tenemos en zonas de fronteras. Así es. Si no gobernamos ese borde verde, otros gobiernan y están gobernando por nosotros, o sea, por el Estado, ¿no? Y eso lo venimos mencionando, ¿no? La verdad que si nosotros no miramos a la Amazonía con interés, no trabajamos desde abajo la formación de capacidades, de liderazgos para manejar la Amazonía, el contenido maravilloso que tiene, que podría solucionar tranquilamente nuestros problemas, si no, el Estado Nacional no deja de tener ese enfoque andino costeño nada más y entiende que tenemos la Amazonía y no mirarlo románticamente. Si sinceramos incluso los discursos sobre la Amazonía, creo que otra será nuestro destino y vamos a tener bienestar aquí en la población. Nosotros la tenemos muy bien clara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hasta de nuestros modelos de educación, de formación, de profesionalización en la Amazonía, la tenemos absolutamente claro. Acá no necesitamos más las carreras que solamente se entregan diplomas, carreras no tecnológicas. Acá necesitamos mucha tecnología. Tenemos incluso la estructura, como podría estar trabajada, construida, ese sistema de profesionalización, o sea, ver Vigracia, cómo deberían ser las universidades, qué deberían enseñar. Entonces, absolutamente claro, ¿no? Sabemos, aquí hemos trabajado la zonificación ecológica económica que te dice para qué sirve cada espacio del territorio y cómo lo debes intervenir. Lamentablemente, todavía no tenemos desde el Estado Nacional que disponga, que sea vinculante el tema de la zonificación ecológica económica con las intervenciones que haga el Estado a nivel nacional, regional o municipal, ¿verdad? Ahí no hemos llegado, no hemos avanzado al ordenamiento territorial, que donde compulsivamente nosotros, para bienestar de la misma población, le digamos dónde debe realizar sus actividades. No hay nada al respecto. Tenemos 29% del territorio nacional con trabajo de zonificación ecológica económica, pero 100% del territorio nacional sin ordenamiento territorial. Y eso
nos va a permitir acercarnos a la frontera, tener esos bordes verdes con imperio de nuestro gobierno. Y como decía al principio, no solamente con nuestra bandera flameando, sino también con el imperio del Estado gobernando, ¿no? Muy bien, mi querido David, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Reflexiones Amazónicas. Y este es un tema que debe ser vigente de manera permanente, ¿no? El desarrollo de las fronteras, y no solamente tocarlo cuando ocurren estas situaciones. Te agradezco la amabilidad, mi querido David. Saludos, muy gentil. Saludos, mi querido José, y subrayar el tema de la modificación del artículo 71 de la Constitución, que refiere a esos 50 kilómetros intangibles a la inversión extranjera, y que es un despropósito en ya en este siglo XXI, ¿no? Muchas gracias, mi querido José. Gracias. Era nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas con David Landa, desde Moyobamba. Reflexiones Amazónicas con David Landa.